Bien, muy buen día. Vamos a comenzar a retomar nuestra clase. Ya con esta espero que terminemos el capítulo que tiene que ver con las pruebas, explicarlas y conocerlas un poco más a fondo, y posteriormente ya pasamos a los siguientes temas que están en nuestro temario. Bien, el día de ayer, o ya no me acuerdo cuándo, bueno, en el video anterior analizamos a su totalidad lo que tiene que ver con la testimonial. Nos quedan únicamente los avances de la tecnología y las presunciones. En el inciso F de nuestro Código de Procedimientos Civiles, que está en el artículo 335, establece: fotografías, copias fotostáticas y demás elementos de prueba derivados de los avances de la ciencia y la tecnología. Artículo 335. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, digitales o informáticos, y en general todos aquellos elementos derivados de los avances de la ciencia y la tecnología. Bien, vamos a irlos analizando uno por uno y luego vamos a ir explicando cuál es su ofrecimiento, cuál es su preparación y cuál es su desahogo. Bien, por orden de aparición, primeramente las fotografías. ¿Qué es una fotografía? Pues es una imagen estampada impresa, es una imagen impresa, ya sea en papel fotografía o en papel propiamente, que enmarca pues una imagen, ¿no? Ya sea un lugar, una persona, es una imagen, ¿no? La fotografía, ¿no? Como todos la entendemos, la conocemos, foto de grafía, ¿no? Una fotografía. Las puedes anexar a tu escrito inicial de demanda, las tienes invariablemente que anexar a tu escrito de demanda, las fotografías, y tienes que relacionarlas con los hechos que pretendes probar. Sin embargo, todos estos elementos de prueba pues no son los más idóneos para esta situación. Por ejemplo, una fotografía que tú me presentes respecto al inmueble, pues no podremos determinar qué día, qué fecha, qué momento, quién tomó la fotografía, si eso no es del inmueble. Igualmente pasa, por ejemplo, si hay una fiesta y tú tomas la fotografía para acreditar qué personas estaban ahí, pues difícilmente vamos a poder determinar si es la misma fiesta que tú dices, si esa es la fecha que tú dices, si sí son las personas que tú dices. Las fotografías pues es un elemento de prueba, sí, sin embargo por sí solo no va a alcanzar un valor probatorio pleno. Necesariamente tendría que estar admiculado, concatenado con algún otro elemento de prueba. La fotografía es como otro documento que tú lo presentas y pues dice o acredita lo que ahí está, pero no lo va a poder acreditar al 100%, puesto que la fotografía, pues, su misma naturaleza implica que no sea posible determinar su veracidad, ¿no? Ahora también que tenemos pues el Photoshop y todas estas herramientas que se utilizan para la alteración de las imágenes propiamente, de las fotografías, pues no podremos entonces nosotros como juzgador darle un valor probatorio pleno a ese elemento por sí solo, ¿no? Necesitaría estar concatenado necesariamente con algún otro medio de prueba. Las copias simples, por ejemplo, la copia simple sí está regulada, dice en el tercer párrafo del artículo 335, las copias fotostáticas deberán certificarse respecto de su exactitud por fedatario público con vista del original. Es decir, una copia fotostática es la copia que nosotros normalmente sacamos en la papelería con el centro de copiado y nos dan una copia. Esa copia, por sí sola, carece absolutamente de valor probatorio. La única forma de que esa prueba pueda alcanzar un valor probatorio es si se encuentra cotejada o verificada o certificada respecto de su exactitud a través de un fedatario público que haya tenido a la vista el original. Ya ven que le ponen cotejado y luego documento que se tuvo a la vista y coincide en su exactitud, contenido, y yo doy fe. Solo así, o sea, la copia certificada es la que tendrá un valor probatorio.
La copia fotostática simple, por así decirlo, carece de valor probatorio pleno. Aun y cuando se encuentre concatenada con algún otro elemento, hay criterios jurisprudenciales que establecen que no va a tener valor probatorio. Registros dactiloscópicos. Los registros dactiloscópicos son los registros, las huellas digitales. Yo no sé, lo dactilar, yo no sé por qué vendría a ser prueba. Yo creo que se fueron muy al CSI o muy a lo penal, no sé, tal vez por el hecho de que tú puedas en algún contrato poner tu huella como tu firma. Ya hay mucha gente que fírmele y pongan la huella. Bueno, pues el registro dactiloscópico que pusiste aquí lo puedo traer yo para acreditar que sean cotejados, que sean comparados, y que se tratan del mismo, y por lo tanto la huella digital hace las veces de la firma y la aceptación de un contrato. O sea, un registro dactiloscópico, pues sí pudiera ser un elemento de prueba siempre y cuando haya con qué cotejarlo. O por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener la huella puesta y le vamos a poder solicitar, oye, ¿sabes qué? Pues lleva el cotejo con su huella dactilar, pero no porque ponga las dos huellas, el juez va a poder determinar, viendo los dos juntos, va a decir, no, sí son igualitos. No, necesariamente tendría que haber una prueba pericial para alcanzar un valor probatorio pleno. O sea, no escapa de los conceptos y escapa de la pericia que en determinado momento un juzgador pudiera tener. Por eso les decía, la gran mayoría de estos necesariamente requieren estar concatenados con otro elemento de prueba. Registros digitales. ¿Cuál será un registro digital? Pues lo que está en una computadora, lo que está en una USB, lo que está en un disco, no sé si todas los usan, de 3,5 pulgadas, lo que está en un DVD, lo que está en en cualquier registro digital, entiendas esto. O sea, traigo esta USB de prueba que contiene esto, te la admito. Pero igualmente, o sea, yo cómo voy a saber que lo que está ahí contenido es original, es propio, es ajeno, es una situación conocida, es una situación exclusiva. O sea, necesariamente tendríamos que ver. Yo como sé que, por ejemplo, que ese registro sí tenía conocimiento de la otra parte, o ese registro estuvo a disposición de las partes, no sé. O sea, los registros por sí solos, pues pudieran en determinado momento llevar, o sea, en lugar de traer un bonche así de copias, dices, pues están escaneadas aquí, te ofrezco como registro esto. Bueno, pero de todas maneras, no, como no es una documental, seguiría otras reglas. O sea, no podríamos decir, aquí te traigo 300 imágenes o 300 hojas escaneadas y ya no te traigo el expediente. O sea, que no es lo mismo el registro el registro de las copias o el registro del documento, el registro digital del documento, que el documento. O sea, siguen reglas distintas para su valoración, porque obviamente ya estando en un sistema o ya estando en una forma digital, pues la misma puede ser manipulada, puede ser alterada, puede ser agregada, reducida, etc. Entonces, por lo tanto, no alcanzaría tanto un valor probatorio. Tendría que estar necesariamente vinculado, concatenado con otro elemento de prueba que te diga, no, mira, aquí está la imagen, está perfectamente, vamos a cotejarla, lo que está aquí en la USB o en el registro digital, con lo que esté en físico. O sea, ahí tendremos que verlo. Ahí está mi hijo, gajes del home office. Bien, registros informáticos quiero yo entender, pues todo aquello que tiene que ver con la informática, la computación. O sea, no, mire, el disco duro, o no sé si también sea digital. O sea, aquí realmente no soy muy docto para explicarles esta distinción que es entre lo digital y que es lo informático. Igual, si me apuran un poco, les podría decir que es lo mismo, que variará en algún tecnicismo propio de la materia, pero que en sí es lo mismo, lo que está guardado informáticamente a través de los registros informáticos, y entiéndase por informático lo que está en una computadora, ¿no? Lo que está fuera de una computadora y puede ser reproducido ya sea por medio de una computadora o por medio de otro elemento tecnológico, pues será un registro digital.
lo entiendo yo así, pero la verdad no soy muy docto. Les prometo que si quedara alguna duda, busco algún especialista o algo para que me haga la distinción. De hecho, yo creo que sí, ahorita no tengo la posibilidad, pero sería excelente que hablara con el departamento de informática ahí en el tribunal y a ver si me pueden dar una explicación y yo con mucho gusto se las comparto. Pero lo que yo entiendo del tema es como lo acabo de explicar. Bien, y luego dice, y en general todos aquellos elementos derivados de los avances, la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles son todos esos avances de la ciencia y la tecnología? Pues no tengo la menor idea. Lo que más común se ha visto pues es ahora el WhatsApp, las redes sociales, no sé, la videograbación. Bueno, la videograbación es viejísima, o sea, si a ti te videograban haciendo algo, diciendo algo, celebrando un acto jurídico o haciendo una manifestación que trae consecuencias jurídicas, pues bueno, te puedo traer el DVD, te puedo traer el VHS, te puedo traer el beta, o te puedo traer donde lo tengo grabado el celular, mira, aquí lo tengo grabado el video. Pero igualmente, pues necesitaríamos ver que la fuente es primaria, que no ha sido alterado, o sea, es muy difícil que estos elementos de prueba por sí solos traigan consigo un valor probatorio pleno. Podría ser algún indicio, alguna situación que me pudiera hacer creer, por ejemplo, ahora la gente que graba las llamadas y las comunicaciones, pues de complicado, ¿no? Me ha tocado admitir, es que lo grabé y aquí lo traigo el audio y video, traigo el audio, ¿no? Sacan un disco o un cassette, ¿no? Cuando son viejitos y lo reproducen y lo escuchamos. Pero para poder determinar que las voces corresponden o son atribuibles a las partes que están conteniendo. Por ejemplo, a mí mi voz, ahora que estamos grabando el video, yo escucharme en el video no me escucho como es mi voz. Yo creo que tengo una bonita voz, pero al momento de escucharme en el video se me hace fea. Pero no sé, o sea, tendría que haber necesariamente una pericial en la cual se hiciera la comparación de las voces del video o del audio con la voz grabada o la voz pasada ante un sintetizador o algo y ahí empatarlas y ver si son idénticas, si corresponden o no a la persona. Entonces, por sí sola, una grabación, un audio, un video, pues no, o sea, que la persona sale y, mira, es que sí se parece, o pues, como quiera, sí, como quiera, no, ya ven que la cámara aumenta 5 kilos o situaciones así. Yo no sé, ¿verdad? O sea, sería complicado. O como en algunos momentos hay gente que en los videos se parece a otra gente, pero realmente no lo es. Entonces les digo, difícil sería, necesitaríamos ver y buscar ahí los programas estos que utilizan para correr la imagen, o sea, buscar similitudes o respecto a una foto a una imagen y determinar si es o no la persona, como lo hemos visto en las películas, ¿no? O sea, necesitaremos una de esas situaciones y salvo que fuera un asunto trascendental, importantísimo, que claro, todos los asuntos lo son y todos los asuntos guardan su trascendencia, pero desgastarse tanto en una situación y generar tanta gravosidad o tanto gasto para la acreditación, pues bueno, si no hubiera otra prueba, si no hubiera otra manera, pues la agotamos, ¿verdad? Pero si podemos prescindir de eso y agotar otro elemento de prueba menos gravoso o menos costoso, pues haríamos el otro. Bien, ciencia y tecnología, pues no sé la ciencia que nos pueda dar, la tecnología lo entiendo perfectamente, pero la ciencia, pues no me viene a la mente algún caso o alguna situación. Bien, ok, el ofrecimiento. Si tú tienes los registros, si tú tienes las copias, si tú tienes las fotos, desde el primer momento del escrito de demanda o de contestación, los tendrás que ofrecer o tendrás que manifestar la imposibilidad por la cual no lo tienes y el lugar donde se encuentra, para que con posterioridad te puedan ser admitidos. Sigue las reglas básicas de la documental y deben de estar relacionados igualmente con los hechos que se pretende probar. Esa sería la cuestión de la preparación. También parte de la preparación es que en el caso de registros electrónicos, fíjense, primero nos habla de registros dactiloscópicos, digitales o informáticos. Y luego ya viene en el segundo párrafo, el artículo 335, hablarnos de registros electrónicos. O sea, como que los usa como que de sinónimos o son distintos o ¿qué pasó? Pues en caso de registros electrónicos, la parte oferente deberá expresar con toda exactitud el nombre completo del sistema o página electrónica de la cual fue obtenido el mismo.
o son otro tipo de registros. Una cosa es el registro digital y otra cosa es el registro electrónico. Por eso es correo electrónico o es correo digital. O, les digo, es complicado. Pero bueno, yo quiero pensar que cuando se habla de registro electrónico se refiere a las páginas de internet, al registro electrónico que está en Google, Yahoo, YouTube, o sea, decirme en cuál está todo el chorizo que sale ahí arriba. O sea, cuando ustedes entran y ven cierta información en una página de internet, tiene arriba en la barra todo un enlace que lo determina. Necesitan informar o copiarlo todo y pegarlo, insertarlo, e igualmente poner la fecha. Aquí no lo dice, pero tú debes establecer la fecha y la hora en la que fue consultada esa información, porque muy probablemente, pues si tu contraparte o alguien puede manipular esa información, pues la va a borrar, y cuando tú entras a esto te va a salir el típico no phone 404. No, pero no, a ver, vamos a ver, y ya con la fecha y la hora vamos a ver si en esa fecha, en esa hora, sí había la información que tú nos estabas diciendo, porque es modificada, es actualizada, es cambiada. Entonces sí se requiere también este dato que aquí no lo dice, pero ustedes tendrán que informarlo. Mira, yo lo consulté en tal fecha y tal hora. Y obviamente también necesitarás una pericial en informática o en electrónica, o no sé cómo se llame esta materia de internet, en la cual él podrá buscar si en esa fecha en el buscador, en el servidor, y pues obtener todos los permisos necesarios y toda esa situación, pues ahí te lleva un trabajo jurisdiccional. El juez pues girará oficio. Hay veces que han pedido que giremos oficio a Uber, que giremos oficio a WhatsApp, a Facebook, para verificar que la información es. Pero yo imagino mandando una carta rogatoria a Facebook en Nueva York, a Google, que ni siquiera sé dónde están. También en dado caso que quisieran esa situación, pues tendrán que proporcionar el domicilio de aquellas instalaciones para llevar a cabo ¿cómo se dice? Para llevar a cabo el cotejo de esa información. Muchos le imprimen, está en internet, tú mandas, haces una captura de pantalla o te da la opción de imprimir y lo imprimes y lo anexas como documental. E igualmente, si es un registro electrónico, tienes que darme todo donde lo localizaste para que yo lo pueda cotejar de la página de internet, para que el juez lo pueda cotejar, pues. Igualmente, si no está, la fecha y la hora en que tú lo consultas. O sea, sigue un proceso muy complicado que por sí solo, les digo, no va a alcanzar a llevarlo por otro plano. Necesariamente tiene que estar concatenado, vinculado a otros elementos de prueba. Es gravosísimo, no voy a decir gravosísimo, pero sí es muy gravoso ofrecer estos elementos de prueba. Pudieran ser unos indicios, pudieran ser algunas cuestiones, pues necesariamente van a tener que estar robustecidos con algún otro medio de prueba. Bien, el artículo 336 dice: la parte que ofrezca como medio de prueba los señalados en el artículo anterior deberá indicar los hechos o circunstancias que deseen probarse. Además, para su desahogo, deberá suministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que puedan apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes. Como que aquí quiso mezclar todo, pero ciertamente, si ustedes ofrecen una USB, pues yo te meto la USB y aquí la tengo, y en determinado momento tendrás que darle una copia de traslado a tu contraparte y con el mismo contenido en la USB, y si quieres que sea desahogado tendrás que traer los medios necesarios para que sean desahogados, una laptop o un dispositivo electrónico donde podemos conectar la USB, y así, porque en ocasiones traen en la USB, traen grabado audio. Entonces, pues, si tú traes un aparato donde conectas la USB y se escucha el audio, perfectamente, no necesariamente tiene que ser una computadora. O si es tiene información escrita o tiene información gráfica, pues tendrás que traer una pantalla, tendrás que traer una computadora donde conectemos el USB. Si es un DVD, tendrás que traer el DVD y la pantalla. Bendito Dios, nosotros aquí en el tribunal, pues contamos con todos los aparatos necesarios para reproducir casi cualquier elemento de prueba. Incluso tenemos el Elmo, situaciones que hay que ver cosas muy particulares, las podemos grabar a través de una cámara y se reproduce más grande en la pantalla. Tenemos muchas situaciones, sin embargo todavía no hemos querido prestar los juguetes, es decir, pues, aquí hay una obligación, una carga procesal, pues tú tráeme, ¿no? En ocasiones pues traer unas pantallotas y luego el DVD y luego hay que conectar y luego todo y dirigir la cámara. O sea, sin querer violar el principio de dispositivo y las cargas procesales de cada una de las partes, en ocasiones sí prestamos los aparatos del juzgado.
los aparatos del juzgado para que se reproduzcan. Pero igualmente, tú debes de estar preparado porque vamos a suponer que tal programa o tal situación de la USB, pues no lo tiene la computadora del juzgado y pues no se reproduce. Tú, no sé, que necesite un Adobe, Acrobat o que necesite algún tipo de programa para, ¿cómo se dice? Para que, álgame, se me fue la palabra. Mi esposa que es técnica en eso, o sea, para que se pueda reproducir, o sea, debes de tener el Media Player, o debes de tener tal actualización, o tal aplicación, o tal sistema para que lo puedas reproducir. Entonces, si el juzgado no lo tiene, pues bueno, ahí te quedas, por eso te queda desierta. Por eso nosotros todavía les pedimos, oye, ¿sabes qué? Tráeme tú los aparatos para reproducir. Porque si yo juzgado no los tengo, pues tu prueba es desierta. Por eso es obligación llevar todas las imágenes, los aparatos o elementos. Hay gente que, no, pues aquí está, señor juez, mi celular y aquí podemos reproducir el video. Pues bueno, o sea, así es. Y les digo, ponemos el Elmo, reproducimos el video. Aquí hay una camarita así que está así, lo graba y lo queda grabado en el video. Pero si no se alcanza a escuchar, si no se alcanza a ver bien o alguna situación, pues bueno, no, eso afectará el valor de la prueba. Y pues ya, esos son los avances de la ciencia. La verdad no son muy socorridos, pero en determinado momento pues pueden ser útiles. Los mensajes de WhatsApp, las impresiones, el cotejo, el grabar llamadas, pues tú los traes, pero necesariamente tendrán que estar articulados. Me puedes traer todas las impresiones del Facebook que tú quieras, todas las impresiones de WhatsApp, los screenshots que le llaman, y me los podrás traer y yo los podré leer, pero la verdad de eso a que me acredites que la otra parte sí era quien tú dices que es o es tu contraparte, muy complicado, muy complicado. O sea, no son elementos de prueba fiables o viables, pero que en determinado momento, concatenados con otras pruebas, reconocidos por la contraparte o alguna institución, en determinado momento pudieran alcanzar un valor indiciario o un valor ahí que pudiera pleno si está concatenado. Les digo, si es un reconocimiento, si esas son conversaciones de WhatsApp, si hay un reconocimiento, una confesión, pues bueno, pudieran alcanzar valor probatorio pleno, pero en sí lo que está alcanzando valor probatorio pleno, pues es la confesional, ¿no? De esos hechos, de esos WhatsApp, de esos mensajes que le pudieron haber preguntado. Entonces es complicado, pero más o menos es así como se llevan a cabo. Bien, nos queda una prueba más que tiene que ver con las presunciones. Las presunciones están debidamente reguladas en nuestro código, te dice que es una presunción, te dice dónde están contenidas y te dicen cuáles son los efectos de cada una de ellas. Estas están en el inciso G de las pruebas, en el artículo 337, el cual dice: se entenderá por presunción la conclusión que se obtiene infiriendo de un hecho conocido la existencia de otro desconocido en razón del nexo lógico y natural que existe entre ambos. Esa es la presunción. Hay presunción legal cuando la ley establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de ella. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro en consecuencia ordinaria de aquel. Y vamos a ver, hay dos tipos de presunciones y siempre lo ponen ahí. Ofrezco la presuncional en su doble aspecto, tanto legal como humana. O sea, toda madre. La legal no tenemos problema, la presunción legal surte ese efecto porque las presunciones legales las conoce, se supone, las debe conocer el juez. Pero igualmente, la mejor manera de ofrecer una presunción es decir qué presunción es. O sea, por ejemplo, si tú lo que quieres ofrecer es la presunción legal de que el pago es pago, o de que la presunción legal, no sé, existen varias presunciones legales en el código. Bueno, no me viene ahorita a la mente en materia probatoria, pero una presunción legal es que si no contestas la demanda, se te tiene presuntamente por confeso de los hechos que dejaste de contestar. Esa es una presunción legal. Y toda presunción legal va a aceptar prueba. Entonces tú debes decir: no, ofrezco la presunción legal contenida en el artículo 253 del Código de Procedimientos Civiles, el cual estableció que toda vez que dejó de contestar el hecho número 7 de la demanda, pues se le tiene por cierto. Pero obviamente tú no lo puedes ofrecer así porque en determinado momento tú ya la ofreciste, o sea, tú no sabías que él iba a dejar de contestar o no dejar de contestar, o sea, es complicado la presunción, pero sí debe de hacerse valer en determinado momento cuando llegues a los alegatos. Oye,
Ya veremos en los alegatos, ni para qué me adelanto. La presunción humana, esta es más importante, y yo ya les había hablado de la importancia que reviste esta prueba. Una presunción humana es aquella conjetura o aquella conclusión a la que arriban el elemento, el humano, el juez, la parte, de que de un hecho conocido, o de dos, o de varios hechos conocidos, puede alcanzarse un hecho desconocido y tenerse por acreditado. El ejemplo más claro que yo pongo es que si tú tenías que dar una serie de parcialidades, y vamos a suponer, tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya pagué. Yo tenía que haber hecho 4 pagos, el pago de enero, el pago de febrero, el pago de marzo y el pago de abril. Pero por alguna extraña razón no tienes el pago de marzo. Presentas el recibo de enero, presentas el recibo de febrero y presentas el recibo de marzo. Entonces, tú quieres alcanzar una presunción humana diciendo, oye, ¿cómo puedo tener pagado enero? ¿Cómo puedo tener pagado febrero? ¿Y cómo puedo tener pagado abril si no tenía pagado marzo? O sea, ya te acredité que sí pagué estos 4 meses. Dice, alcancemos la presunción humana de que marzo está pagado, puesto que está pagado el anterior y está pagado el posterior. Entonces, muy probablemente o lógicamente podemos llegar a la conclusión de que sí se pagó marzo. ¿Sí? Y entonces ya esa presunción como prueba ya tendría que ser vencida o tendría que ser desacreditada por tu contrario. Y tendría que decir, no. Yo te expido los recibos en el mes que los pagas. Te expedí el recibo de enero porque lo pagaste en enero. Te expedí el recibo de febrero porque lo pagaste en febrero. Y te expedí el recibo de abril porque pagaste en abril. No tienes el recibo de marzo porque no pagaste marzo. Y es aquí donde está tu incumplimiento. Y ya tendremos que ver entonces cómo se llevó a cabo la relación contractual y cómo fue el comportamiento de las partes durante la vigencia de ese contrato de 4 pagos. Y ya podremos ver si, sin importar la fecha en que pagaste, siempre se tenía, o se decía, pago de enero, pago de febrero, pago de abril. Pero entonces, ¿cómo me resiste el pago de abril si no tiene el pago de marzo? Si lo conducente era que cuando yo pagué en abril, me pudiera haber puesto pago de marzo. Entonces te falta pagar abril. ¿Sí me explico? O sea, más o menos así funciona una presunción humana. Pero esa presunción, jóvenes, no va a surtir efecto. O sea, no pueden ustedes dejársela al juez. Porque el juez obviamente tiene muchos asuntos y difícilmente se va a clavar en uno y va a estar viendo que está acreditado, que no, y qué presunción humana puede surgir. Las presunciones legales surgen porque pues, están ahí, se conoce la ley. Pero todas las presunciones humanas no las podremos, el juez no pudiera, o sea, de que puede, de que debe, hijo, tal vez, pero poder siempre no creo, o sea, es muy difícil. Entonces, tú como abogado necesitas elaborar, construir esta presunción humana, y necesitas ponérsela al juez. Oye, juez, mira, te ofrezco la presunción humana de que está pagado enero, febrero, está pagado abril y por lo tanto está pagado marzo, porque de no haber pagado marzo, no pude haber pagado abril, o en abril hubiera aparecido un cargo. Toda vez aquí en el contrato dice que en dado caso de incumplimiento, se genera una mora. Y tú, como puedes ver, juez, no se ha causado ninguna mora, puesto que iba al corriente de los pagos. ¿Sí me explico? O sea, construir esto se construye, las presunciones se construyen a través de lo que se llama los silogismos. Sí, espero sepan que es un silogismo, el cual parte de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Esto es a través de un razonamiento lógico y consecuente de este. Pero también hay algunas veces que hay presunciones o hay silogismos que son falsos, que caen en las falacias. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice uno, premisa mayor, todos los hombres tienen pelo. Premisa menor, Juanito es hombre. Conclusión, Juanito tiene pelo. ¿Sí? O sea, estamos partiendo, es así como llegamos a una presunción. Yo a Juanito no lo he visto y no sé si tenga pelo o no tiene pelo, pero derivado de las premisas que sí están acreditadas, que la premisa mayor es
todos los hombres tienen pelo, y la premisa menor es que Juanito tiene pelo, llegamos a la conclusión de que, no, bueno, perdón, de que Juanito es hombre, entonces por lo tanto, Juanito tiene pelo, ¿sí? O sea, ese es el hecho al que hemos alcanzado a la conclusión lógica, ¿no? Pero igualmente hay otras situaciones que pueden parecer verdades o pueden parecer lógicas, pues en realidad no lo son. Caemos en las falacias. En las falacias también podemos hacer una tesis hay creo que 14 tipos de falacia. La última vez que las estudié, la verdad no las recuerdo todas, y pues no en materia, ya lo verán en la argumentación jurídica. Si no ya son de seminario, pues no sé si la vieron, pero la debieron de haber visto. Vamos, un silogismo, una falacia sería Juan tiene pelo. La premisa mayor es que Juan tiene pelo. Y luego la premisa menor es que sería Juan tiene pelo, y luego podríamos poner nosotros Pedro. No sé, a ver, déjenme pensar en un ejemplo. Así sencillo. Ok. Vamos a poner la premisa mayor: todos los muebles son de madera. La silla es un mueble, la silla es de madera. Si vemos que aquí una de las premisas es una falacia, porque no todos los muebles son de madera, porque hay muebles de metal, hay muebles de plástico, ¿sí? Entonces no podemos llegar a la consecuencia lógica de que si una silla es un mueble, por lo tanto tendría que ser de madera. O sea, la lógica falla cuando alguna de las premisas, sea la mayor o la menor, no está pegada a la realidad. Entonces ahí estamos frente a una falacia, puede decirlo, o a una situación errada, y por lo tanto la presunción que se construye no es una presunción verdadera. No sé si me explico, espero que sí. Es un tema a veces medio rebuscado o medio confuso, pero trato yo de hacerlo de la mejor manera. Entonces, así sería la presunción. ¿Cuál es su obligación, jóvenes? Su obligación es conocer los hechos, su obligación es probar los hechos, y su obligación es que de los hechos que ya tienen probados, construir las presunciones humanas a las que quieren que arribe el juzgado. Ese es su trabajo a través de estos ejercicios. A ver, señor juez, ¿cómo es posible de que haya caminado como pato, haya tenido plumas como pato, haya hecho como pato, y no sea pato? No, miren, si camina como pato, si hace como pato, si vuela como pato, es pato. O sea, la consecuencia lógica y muy burda de mi ejemplo, pero la tienen que construir ustedes. No se la avienten a hacer, es que la presunción humana, porque si ustedes, vamos a suponer que hay una situación así que se pudo haber advertido, porque el juez no se aventó el tiro de construir ese nuevo conocimiento, de tener por acreditado esos hechos, y ustedes van a apelación y dicen, oye, es que el juez no se dio cuenta de que había un hecho conocido, otro hecho conocido, y de estos dos bien pudo haber él llegado a la conclusión de esto. Te va a decir el magistrado, sí, pero pues eso no se lo dijiste, y por lo tanto no es materia grave, es un hecho novedoso que tú estás trayendo apenas a la litis. Si tú se lo hubieras dicho y el juez no lo hubiera valorado, no hubiera alcanzado ese razonamiento, o el juez en determinado momento te puede desvirtuar ese razonamiento, te puede decir, no, pues tú me estás diciendo que pagaste, pero el pago el pago solo se puede acreditar de esta forma. Muy probablemente tú sí haya una presunción de que tú realizaste un pago, pero el pago no lo puedo tener, por cierto, de manera total, o en tiempo, o alguna otra circunstancia del hecho que estás probando. Entonces, si tú construyes debidamente una presunción, el juez tendrá en determinado momento que tenerla por cierta, o desvirtuarla o destruirla. Igualmente tu contraparte también lo podrá hacer, y el juez ya podrá decir quién tiene la razón. Pero ese es el trabajo de ustedes que nunca de los nunca lo hacen. Y es por eso que aquí se los enseño, a que ustedes aprendan a construir presunciones, que sepan ofrecer presunciones, ¿sí? Bien. El artículo 339 también nos habla de lo que son las presunciones, que dice, la parte que tiene a su favor una presunción legal solo está obligada a probar el hecho en que se funde esa presunción. Por ejemplo, yo tengo una presunción legal a mi favor. Yo tengo la presunción de que, vamos a ver,
presunción legal. Es que no me acuerdo así de materia civil, una presunción. De hecho, siempre les encargo de tarea que busquen las presunciones legales. Pero vamos a ver, una presunción legal es... Muy bien, que si la presunción dice que si tú te opones, lo acabamos de ver en el artículo 175, si tú no contestas las preguntas que el juez te haga, tendrá por cierto los hechos que se pretenden acreditar con esa prueba. Dice así. Si tú no contestas, ok, tú tienes que ir y decirle al juez, oye juez, se encuentra a mi favor la presunción legal establecida en el artículo 274, toda vez que mi contraparte no quiso o no contestó las preguntas que se le realizaron. Es lo único que tienes que probar. Oye, si no contestó la pregunta, no las contestó. Surte efecto, téngase por acreditados entonces los hechos. Y dice el artículo 340, contra la presunción legal no se admitirá prueba cuando la ley lo prohíbe expresamente, ni tampoco cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo que la ley en este último caso haya reservado el derecho a probar. Medio rebrujado y medio así, pero lo cierto es que toda presunción legal admite prueba en contrario. ¿Sí? Toda. Salvo, o sea, la regla que aquí, la regla está al revés, salvo que la ley prohíba. O sea, hay presunciones legales que te den y no hace, y dicha presunción no aceptará prueba en contrario. Cuando la ley lo prohíba, no se aceptará prueba en contrario. Pero cuando no lo prohíba, todas las demás presunciones estarán sujetas o aceptarán prueba en contrario. Y lo dice, contra las demás presunciones legales y humanas es admisible la prueba. O sea, siempre se admite, salvo los casos en los que la ley lo prohíba. Porque hay presunciones legales que surten sus efectos y no acepten prueba en contrario. Miren, me voy a ir a familiar. Por ejemplo, si tú no, en un juicio de reconocimiento de paternidad, si tú no quieres hacerte la prueba de ADN, hay una presunción legal que establece que se tendrá por cierto que es el padre. Y esa presunción legal no acepta prueba en contrario, porque está partiendo ya de un hecho. O sea, ¿no te la quieres hacer? No. No hay otra prueba que pueda determinar que este no es tu hijo, más que la prueba que te están negando a hacer. Por tal motivo, si tú no, vámonos. No acepta prueba en contrario. Esa presunción legal no acepta prueba en contrario, porque la prueba en contrario sería la prueba que te está ordenando el juez hacer. No sé si me expliqué, no tiene que ver con civil, pero por darles un ejemplo y no dejarlos así un poco vacíos. Pero todas las demás presunciones humanas o legales admiten prueba en contrario. ¿Sale? Bien, y con esto estaremos terminando lo concerniente a las pruebas. La valoración de las pruebas no la vamos a ver más adelante, yo creo, por la sentencia, pero igualmente no es mucho objeto de, y no sé si está en el temario, ahorita no lo tengo, pero bueno, te lo voy a explicar una vez. Aquí no hay mucho que ver, cada una de las pruebas ya lo hemos estado viendo, cuando alcanzan valor probatorio pleno, cuando alcanzan no. Pero bueno, lo que hay que hablar respecto al valor de las pruebas es que hay varios sistemas para concederles valor probatorio a las pruebas. Hay varios sistemas. De hecho, no hay varios, hay tres. El sistema tasado, el sistema libre y el sistema mixto. Y como todos buenos mexicanos, nosotros tenemos el sistema mixto. Tenemos pruebas tasadas y tenemos valoración libre. O sea, por ejemplo, la documental pública hace prueba plena. Punto y se acabó. Es una prueba tasada. Hace prueba plena. Punto. No admite prueba. O sea, el juez no va a decir, pues le doy valor probatorio indiciario a la prueba, a la documental pública consistente en el acta. No. A la escritura pública tal. No. Valor probatorio pleno. Está tasado. Pero también hay otras pruebas como la testimonial, la pericial, pues estas dos que son tú las puedes valorar libremente. Tú puedes decir, pues los testigos me dieron un indicio, los testigos probaron, o de plano los testigos carecen de valor probatorio pleno, carecen de todo valor. La pericial igualmente, pues tiene un valor probatorio pleno, tiene un valor probatorio indiciario, tiene un valor probatorio nulo. Es libre esa valoración. La confesional, pues tiene algunas reglas. Por ejemplo, dice, la confesional hará prueba plena solo en lo que perjudique. Y luego también la confesional dividida, que hay cosas que perjudican y hay cosas que no perjudican.
Entonces, este es un sistema un poco tasado, para mí, a mí sería tasado porque te dice cuándo la confesional adquiere un valor probatorio pleno, cuándo adquiere un valor probatorio indiciario, y así te dice. O sea, está tasado cuándo el valor probatorio. Entonces, el de nosotros es un sistema mixto en el cual vamos a tener valoración libre y valoración tasada, que ya está desde antes y pues no hay manera. Por ejemplo, la documental privada no objetada, valor probatorio pleno. Punto y se acabó. ¿Sí me explico? Valor probatorio pleno. O sea, es así nuestro sistema y es lo que hay que saber. De la prueba, no, hombre, podríamos hablar muchísimo de la valoración de la prueba, del mecanismo cognoscitivo que se tiene que hacer para llegar al razonamiento probatorio. Mucho, o sea, hay grandes autores que yo la verdad es un tema que a mí me apasiona mucho. Está Michele Tarufo, está Jordi Nebel, no me acuerdo su apellido, está Jordi Ferrer, también hay otro. Hay una escuela incluso, me parece, en España o en Italia, espero estén de lo mejor, en la cual se dedican a eso. Hay otra mujer, no recuerdo el nombre, que he escuchado y he hablado de ella y habla, hombre, enormidades y un conocimiento respecto al tema probatorio amplísimo, ¿no? Entonces es complicado, necesitaremos yo creo que casi una sola clase para poder hablar del valor, de la prueba, de los hechos y de la prueba. Hombre, nos podemos llevar una maestría, un doctorado, libros y libros y libros de esta situación, pero aquí pues limitadísimo esta cuestión. La valoración de las pruebas se encuentra en la sección tercera, a partir del artículo 341 al artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles. Y es así como terminaríamos nuestro tema concerniente a las pruebas. Le agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente.